Siempre he tenido una conexión especial con las montañas. Desde que era niño, crecí en las altas tierras de los Andes peruanos, rodeado de picos nevados y valles ocultos por nubes. Pero lo que más me atraía no era la majestuosidad de las montañas, sino las historias que rondaban entre ellas, relatos de ancestros, de seres que no eran completamente humanos, y de lugares donde el tiempo parecía no pasar. Después de años de vivir en la ciudad, tomé la decisión de regresar a mi tierra, a la antigua casa de piedra que había sido de mi abuelo. Estaba en un rincón apartado de la región, casi inaccesible para los que no conocieran los caminos serpenteantes entre las montañas. La casa era pequeña, de una sola planta, pero siempre me pareció un refugio sagrado, como si las montañas mismas la hubieran bendecido. La primera noche que pasé allí, el aire fresco de la alta montaña me acariciaba la piel mientras me acomodaba frente al fuego. Afuera, solo se escuchaba el murmullo del viento entre las rocas y el lejano sonido de un río que caía por los acantilados. Mi perro, Puma, un mestizo de pastor, estaba a mis pies, como siempre. El perro siempre había sido mi compañero fiel, especialmente en este lugar que se sentía a veces extraño y lejano. Esa noche, algo cambió. La casa, tan familiar en mi niñez, comenzó a sentirse diferente. El silencio era más denso, como si algo lo llenara. Puma empezó a inquietarse, levantando la cabeza de vez en cuando, mirando hacia las ventanas con una expresión rara en sus ojos. Al principio, pensé que solo era el frío o tal vez algún animal cercano que le llamaba la atención. Pero el aire, a pesar de ser fresco, parecía estar cargado de una tensión que no podía ignorar. Recuerdo que estaba sentado en la vieja silla de madera cuando lo escuché por primera vez, un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero era algo más, algo demasiado suave y cercano. Me levanté, mirando alrededor. Puma se levantó también, su cuerpo rígido, como si hubiera escuchado lo mismo. El susurro parecía venir del corredor que llevaba al antiguo cuarto de mi abuelo, un cuarto que nunca me había atrevido a abrir desde que él falleció. La puerta estaba cerrada, pero no podía dejar de mirar hacia allá. Puma, susurré, buscando en sus ojos alguna respuesta. El perro comenzó a ladrar suavemente, pero no alzó la voz como normalmente lo hacía. Era un ladrido bajo, casi como un murmullo. Algo no estaba bien. Me acerqué a la puerta, temeroso de abrirla. Algo en mi interior me decía que debía esperar, que algo estaba a punto de suceder, algo que no podía comprender aún. Pero la curiosidad me empujó. Abrí la puerta lentamente. El cuarto estaba tal como lo había dejado mi abuelo, con su cama de madera y las alfombras tejidas por mi abuela. No había nada fuera de lo común. Pero, en el aire, flotaba un olor antiguo, como de tierra mojada y hierba seca. Una sensación de frío intenso me recorrió la espalda. Puma se había quedado en la entrada, mirando hacia adentro, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y miedo. De repente, escuché un golpe. Fuerte. Sordo. Como si algo hubiera caído al suelo en la otra habitación, la que estaba a espaldas de la mía. Mi corazón dio un vuelco. Caminé lentamente hacia el sonido, abriendo con cautela la puerta trasera de la casa. Allí, en el pequeño patio rodeado de roca y musgo, vi algo que nunca olvidaré. En la penumbra, había una figura. Era alta, y parecía estar observando el horizonte. Al principio pensé que era algún vecino, algún campesino que se había perdido. Pero al acercarme, sentí el aire frío volverse aún más gélido. La figura no se movía, solo estaba allí, quieta como una sombra. Cuando finalmente me atreví a acercarme, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura se giró hacia mí. No tenía rostro. Solo una oscuridad absoluta donde debería estar su rostro, un vacío profundo que me absorbía con su mirada ausente. La figura no dijo una palabra, pero su presencia me envolvía,
como si me estuviera invitando a un lugar donde no debía ir. Puma comenzó a gruñir desde la entrada, con un tono que nunca le había escuchado antes. Era como si estuviera tratando de advertirme, como si supiera algo que yo no. Pero antes de que pudiera moverme, la figura dio un paso hacia mí, y una ráfaga de viento helado pasó a mi lado, tan fría que me dejó sin aliento. Entonces, desapareció. No estaba más. Solo el silencio. Y el susurro, que volvió a llenar la casa, más fuerte esta vez. Era como si la montaña misma estuviera susurrando, como si me llamara desde el fondo de su interior. Estaba seguro de que no había sido un sueño, no algo que mi mente hubiera inventado. La sensación de esa presencia, la quietud, el frío, todo era real. Decidí entonces que debía salir de allí. Las montañas tienen secretos, y en este lugar, el tiempo y la realidad se doblan de maneras que no comprendo. Pero antes de irme, me di cuenta de algo. En la entrada, Puma no estaba. Solo encontré sus huellas, pequeñas y ligeras, que se dirigían hacia la colina detrás de la casa. La seguí, con el miedo creciendo dentro de mí. Al llegar al borde de la colina, miré hacia abajo. Allí, en el suelo, una figura encorvada estaba agachada. Era Puma. Pero no era él. Al menos no del todo. El perro estaba mirando hacia la montaña, con sus ojos vacíos, con una expresión que jamás había visto en él. Y, detrás de él, lo entendí. La figura que me había encontrado en el patio estaba allí, de pie, observando, sin moverse. Entonces, comprendí. No había huido. Puma había quedado atrapado en algo mucho más grande que él, algo que habitaba en la quietud de las montañas, donde las sombras se alargan y el tiempo se desvanece. Esa presencia no quería que me quedara. No quería que nadie estuviera allí. Me di la vuelta y corrí hacia la casa, pero cuando miré hacia atrás, ya no había nada. Ni Puma, ni la figura. Solo las huellas en la tierra, que se desvanecían con el viento. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando una quietud espesa que casi podía cortarse. Me quedé allí, inmóvil, respirando con dificultad, mirando hacia el vacío donde antes había estado la presencia. Puma seguía sin aparecer, y algo en mi interior me decía que la desaparición de la figura no era un simple juego del viento o de mi mente. Lo que vi era real, tanto como la montaña misma. Cerré la puerta trasera de golpe, con las manos temblando. El aire de la noche estaba cargado, denso, como si la propia atmósfera de los Andes estuviera contaminada por una energía que no pertenecía a este mundo. La casa, antes acogedora, ahora me parecía extraña, ajena. Algo había cambiado. Ya no estaba sola en ese espacio. Había algo más. Algo que no podía ver, pero que sentía acechándome. Me dirigí a la sala, con las manos aún en la puerta, asegurándome de que no pudiera volver a abrirse. Al dar un paso hacia el interior, el sonido comenzó. Un leve crujido en el piso, como si alguien estuviera caminando por la casa, pero no había nadie. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse, alargándose con cada parpadeo de la luz de la lámpara. Mis ojos se deslizaban por las paredes, tratando de enfocarse en algo, en cualquier cosa, que me diera algún indicio de que todo esto era solo un sueño. Puma no estaba. No lo veía en ningún lado. Su cama, vacía. La puerta trasera cerrada, con el viento fuera, pero dentro estaba el silencio. Un silencio pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando. Un suave susurro me llegó desde el pasillo que llevaba al cuarto de mi abuelo. Al principio pensé que era el sonido del viento, pero al escuchar mejor, pude distinguir palabras. No era claro, pero sí reconocí que era una voz. Una voz antigua. La misma que había escuchado antes, en la entrada. Esta vez, sin embargo, parecía estar más cerca.
Estaba llamando mi nombre. Héctor. La voz era suave, casi melódica, pero con una cadencia que no pertenecía a ningún ser humano. Era como si viniera de algún rincón lejano de la casa, o quizás, de algún rincón lejano en las montañas. Al principio, traté de convencerme de que no estaba escuchando nada. Que todo era producto del miedo. Pero el susurro se hizo más fuerte, repitiendo mi nombre una y otra vez, como si me estuviera esperando. No era la misma voz del viento, no. Esta era, personal. Como si supiera exactamente quién era, y por qué estaba allí. Puma debía estar en algún lugar. Tal vez había salido, o se había refugiado en algún rincón, pero el silencio me estaba volviendo loco. Mi mente comenzaba a divagar. Miré hacia el pasillo una vez más, y fue entonces cuando lo vi. Una sombra pasó rápidamente frente a la puerta del cuarto de mi abuelo, arrastrándose por el suelo. No era una sombra que se proyectara por la luz. Era algo más. Algo que se movía por su propia voluntad, una figura sin forma definida, oscura como la noche misma. Mi corazón dio un brinco, y sin pensarlo, me levanté de golpe, mi respiración entrecortada. Tomé la linterna, tratando de iluminar el pasillo, pero la luz parpadeó varias veces antes de estabilizarse. Al caminar hacia el pasillo, las sombras parecían desdibujarse aún más. El frío aumentaba conforme me adentraba en el pasillo de la casa, un frío que no venía del exterior, sino de las mismas paredes, como si la casa estuviera viva, respirando con cada movimiento. Al llegar frente al cuarto de mi abuelo, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. A través de la rendija, vi algo que no debía estar allí. Un par de ojos brillaban en la oscuridad del cuarto, los mismos ojos de Puma, pero no era él. Esos ojos no brillaban con la calidez que conocía. Estaban fríos, vacíos. No me atrevía a abrir más la puerta. Algo me decía que no debía hacerlo, pero el impulso de mirar más allá era más fuerte que mi miedo. Empujé la puerta lentamente, sin hacer ruido, solo para encontrarme con el cuarto vacío. No había nada en él, salvo el aire pesado de la habitación. Puma no estaba allí. Y, sin embargo, los ojos seguían mirándome, aunque ahora lo sentía en mi espalda. Giré rápidamente, y ahí, a la distancia, en la esquina del pasillo, vi una figura. Era la misma figura que había visto fuera, pero esta vez no tenía rostro, solo una oscuridad profunda que parecía aspirar todo a su alrededor. La figura me observaba, pero no avanzaba, no se acercaba. Solo estaba allí, inmóvil. El tiempo parecía haberse detenido. Mi respiración era lo único que rompía el silencio, y las sombras parecían crecer con cada exhalación. No me atrevía a moverme. Pensé que si no la miraba, si no la enfrentaba, tal vez desaparecería. Pero el miedo me paralizaba. El susurro volvió, ahora más claro, más urgente. Héctor, ven a mí. No podía pensar con claridad. Sentí que algo en mi interior se rompía. Algo en mi ser me decía que debía salir de allí, que no debía quedarme ni un minuto más. Di un paso hacia atrás, y fue cuando una ráfaga de viento helado atravesó el pasillo, apagando la linterna. La oscuridad me envolvió por completo, y el sonido de los susurros creció, ahora viniendo desde todas partes. De las paredes. Del techo. De la misma tierra bajo mis pies. Héctor. Cada vez más fuerte. Cada vez más cerca. De repente, el miedo me impulsó a actuar. Corrí hacia la puerta, pero la casa parecía alargarse, los pasillos se estiraban y las sombras se movían como si tuvieran vida propia. Me sentí atrapado en un laberinto que nunca antes había visto, con las puertas que ya no eran puertas, las ventanas que no podían abrirse. Todo a mi alrededor parecía transformarse en un lugar irreal. Cuando finalmente llegué a la puerta principal, la abrí de golpe. El aire fresco de la montaña me golpeó con fuerza,
pero no me detuve a mirar el paisaje. Corrí hacia la colina, sin mirar atrás, sin preocuparme por nada más que escapar. Solo pensaba en huir de ese lugar, donde las sombras no se detenían, donde las voces susurraban mi nombre, donde la oscuridad misma parecía querer devorarme. Pasé la noche bajo las estrellas, temblando de frío y de miedo. El amanecer nunca llegaba rápido suficiente. El sol finalmente asomó, tímido, detrás de las montañas. Cuando vi la luz del sol tocando las cumbres, supe que había sobrevivido. Pero el recuerdo de esa noche, de las sombras, de los ojos vacíos, me acompañó hasta el último momento. Nunca volví a esa casa. Las montañas, con sus antiguos secretos, se quedaron con lo que pertenecía a ellas. Yo regresé a la ciudad, pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el viento de los Andes susurra entre las rocas, todavía escucho ese nombre llamándome, un eco lejano de lo que dejé atrás.